¿Escuchan? Listo, bro. Listo. Bueno, volvamos al tema que nos competía. Este, esta función que vamos a llamar ahora en adelante con esta letra, vamos a llamarla uno menos c, es uno sobre uno menos c, esto va a ser el multiplicador. El multiplicador lo que nos va a decir es la cantidad con que varía la producción de equilibrio cuando la demanda agregada autónoma aumenta una unidad. Por decirlo de alguna manera. Cuando aumenta A en tanto valor, eso me va a determinar que la producción de equilibrio aumente en tanto. Entonces eso, no, eso de alguna manera nos está diciendo, hombre, si el consumo autónomo de los hogares, el consumo básico de ellos, la inversión básica de la economía comienza a aumentar en tanto, hombre, nos va a incrementar la producción de equilibrio, nos va a incrementar justo el valor que calculemos de esta división de uno sobre uno menos c. Entonces, ¿qué más nos va a decir este multiplicador? Es que cuando el consumo, la propensión marginal a consumir, que es el C minúscula, sea cada vez más alto, esto nos va a dejar un denominador mucho más bajito, ¿cierto? Acá, cuando C minúscula es alto, toda esta resta de uno menos C va a ser un valor cada vez más bajito, ¿cierto? Sí, porque va a ser negativo, ¿no? Claro. Al ser eso, entonces al dividir sobre un número que cada vez es más bajito, el número total de esa división va a ser más alto, ¿cierto que sí? Hola Gina, ¿cómo está? Hola Gina, ¿cómo vas? Bueno, entonces van a ver dos cosas aquí con el multiplicador. Primero, el multiplicador nos va a mostrar que cuando el gasto autónomo aumente, es decir, la inversión aumente a la vez el que aumente pues el consumo básico de los hogares, esto va a determinar que haya un mayor, o mejor dicho, el impacto sobre el producto de equilibrio va a ser más alto, la inversión mayor y el consumo básico de los hogares sea más alto, la producción de equilibrio va a ser más alta. Eso nos va a mostrar pues que va a tener este efecto. Por el lado también de la propensión marginal a consumir, entre más alta sea, el multiplicador va a ser más alto y por ende la producción de equilibrio va a ser más alta. No importa lo que sea. Entonces van a haber dos cosas distintas acá. A, el gas autónomo tiene su efecto independiente en la producción de equilibrio. Entre más alto sea, va a ser mayor la producción de equilibrio. Y entre más alto sea la propensión marginal a consumir, eso va a llevar a que la producción de equilibrio sea más alta. ¿Sí? Son dos cosas distintas. ¿Sí? Pero ambas se explican por el lado del multiplicador. Ok, muchachos. El multiplicador nos va a decir o nos va a entender, a ayudar a entender, perdón, cuáles son los motivos que llevan a fluctuaciones en la producción en la economía. Cuando hay un multiplicador muy bajito en la economía, cuando por así decirlo, ya sea por el lado de que el C sea muy bajito, la propensión marginal sea muy bajita, por ejemplo, todo el multiplicador va a tender a ser uno. ¿Sí, muchachos? Sí, señor. Cuando, cuando se dan esas situaciones, cuando la propensión marginal a consumir tiende a ser bajita, y eso hace que el multiplicador tienda a ser uno, entonces todos los cambios en la producción de equilibrio
siempre van a ser, digamos, de alguna manera casi iguales a los cambios en el consumo autónomo. Sí, van a ser casi que a la misma propensión, pues, por así decirlo. Si aumenta 10% el consumo autónomo, es decir, la inversión básica y el consumo básico, va a aumentar 10% el producto de equilibrio. Sí, digamos, si la propensión a marginal al consumir es muy bajita. Pero, pero, cuando la propensión a marginal a consumir es muy alta, entonces todo este multiplicador va a tender a ser mucho, va a ser mucho mayor que uno, va a ser un valor mucho mayor que uno. Por ejemplo, ¿quién me dice cuál es el multiplicador cuando C es 0.5? ¿Quién me dice a cuánto equivale todo el multiplicador? Eso me quedó mal, eso es una letra alfa, la letra alfa. Cuando ese multiplicador, cuando la propensión marginal de 0.5, ¿a cuánto les equivale esta letra alfa? El multiplicador. ¿A cuánto les equivale toda esta división de 1/1 menos 0.5? 2, profe. 2. Entonces miren ustedes que en esta situación ya va a ser distinto. Digamos, cuando tenemos un multiplicador de 0.5 y tenemos un cambio del 10% en el gasto autónomo, se va a ver reflejado en cuánto por ciento en la producción de equilibrio. 20%, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo así, profe? 20%. Vean, voy a volver al ejemplo. Supongamos, al primer ejemplo, supongamos en una primera instancia donde el C sea cero, donde la propensión a marginal a consumir sea cero, es decir, cuando la gente aumenta sus ingresos, eso no se ve reflejado en mayor consumo. Solamente es un ejemplo, no lo vayan a tomar. C sea cero. En ese caso, cuando C es cero, ¿cuánto les equivale toda esta división? Es 1, profe. 1, ¿cierto? Todo el multiplicador les da 1. Entonces esto les dice, vea, cuando A aumenta en tanto, cuando el consumo autónomo aumenta en tanto, ya sea la inversión, ya sea el consumo básico de los hogares, esto va a determinar que la producción de equilibrio aumente en 1. Y cuando esto aumenta 1, esto aumenta 1. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces, una relación 1 a 1, cuando la propensión marginal es consumir es 0 y el multiplicador tiende a ser 1, entonces esto lleva a que un cambio en el consumo autónomo lleva a un cambio en el producto de equilibrio del mismo tamaño, la misma proporción. Cuando tenemos un distinto, cuando tenemos un distinto consumo, una propensión marginal a consumir distinta de acá, que dijimos era 0.5, esto me lleva a que el multiplicador sea de 2, ¿cierto? ¿Sí saben por qué 2? ¿O alguien tiene dudas de por qué 2? Si alguien tiene dudas, es simplemente 1 dividido 1 menos 0.5, solamente para este ejemplo, pues claro. Y entonces 1 sobre 0.5 les da 2. 2. Cuando es esto, entonces un cambio en el gasto autónomo de tanto por ciento, pues digamos del 10%, va a verse reflejado no en 10% en el producto de equilibrio, sino que va a reflejarse en mucho más. Va a ser en 20%, va a ser el doble. Es decir, que cuando la propensión a marginal a consumir es de tanto valor, siempre el impacto, o mejor dicho, si la propensión marginal a consumir aumenta bueno, dicho, el consumo de los hogares aumenta
con la renta disponible que tienen, eso va a haber incrementado el impacto que hay en el gasto autónomo mucho más, o va a tener un impacto mucho más grande en la producción de equilibrio de lo que fue el cambio en el gasto autónomo. ¿Por qué? Porque esa era esa situación. Primero, porque ese gasto en el cambio autónomo que impulsa el cambio en la demanda va a generar que estas empresas que son las productoras de las mercancías estimen producir mucho más y esas empresas generen una demanda a la vez de otros consumidores, esos consumidores otra demanda de otras mercancías y así. Eso, mejor dicho, va a tener un impacto mucho más grande que el inicial en el gasto autónomo. O sea, va a generarse como un efecto bola de nieve en el consumo, en el corto plazo, estoy diciendo, en el corto plazo. Después se va a ver, mejor dicho, frenado, pues porque ya se consumió todo lo que se podía consumir, ya se hicieron todos los pagos que se tenían que hacer, entonces la producción vuelve al equilibrio, pero vuelve a un equilibrio más alto. Ahora, entonces, ¿qué tiene esta situación del gasto autónomo? Que ese gasto en la inversión, por lo regular, tiende a tener que ser compensado más adelante con, con que las empresas recojan los frutos de su inversión, ¿cierto? ¿Sí? Y que las familias también tengan que pagar ese pago, ese cambio en su gasto autónomo en el futuro. Entonces, otra vez la economía vuelve a una contracción más adelante. Pero en el corto plazo, que es lo que estamos hablando aquí, la economía siempre va a tender a un equilibrio más alto cuando el gasto autónomo crece en el corto plazo. ¿Sí? Y es que aquí hay un punto muy importante que no les he contado. Cuando se dio esta situación en los años 30, que los economistas que empezaron a hablar de esto, del tema de impulsar la producción a través del aumento en el gasto autónomo, decían, hombre, necesitamos que la economía se impulse a partir de la demanda. Entonces, se llaman economistas de la demanda. Cuando ellos empezaron a hablar de eso, los economistas clásicos o los que mandaban la parada en esa época decían, pero ¿para qué? Si en el largo plazo toda la gente otra vez va a tener que pagar esas deudas, va a tener que disminuir la inversión, tiene que hacer todo ese ejercicio otra vez y otra vez la economía vuelve al equilibrio. Y hay una respuesta muy, muy obvia o muy recordada de este señor John Maynard Keynes y les digo a todos los economistas, pero en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Todo en el largo plazo, si bien todo esto vuelve a la normalidad, no, no se, digamos de alguna manera, no se puede desperdiciar esta información que se está dando, que se puede modificar la producción en el corto plazo y se alivian los problemas del corto plazo. Aumentando el consumo autónomo se puede aumentar el producto de equilibrio en el corto plazo. Es importante para subsanar los problemas de la actualidad. Y eso es lo que hacen los economistas de la actualidad, intentar solucionar problemas de fluctuaciones tan importantes que hay en la economía, cuando hay momentos en que la producción no crece al mismo ritmo que la demanda y siempre llevando que el producto de equilibrio sea un poco más alto, al menos se sostenga, y en el futuro sopesarlo con más impuestos o con mejores pagos pues, de todos esos consumos autónomos que se dieron en este momento. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Listo. Entonces, miren, volviendo aquí en este ejemplo, esto es lo que nos dice, en, este multiplicador nos ayuda a entender estas fluctuaciones. Hay momentos donde la economía tiene el momento en que crece de alguna manera natural, en que la producción tiende a ser más que la demanda, momentos de ¿no? que aumentan los inventarios. En esa situación, pues entonces, lo que hay que hacer es como de alguna manera tener unos amortiguadores que le ayuden a la economía
a siempre mantener un equilibrio, a identificar ese equilibrio y mantenerlo. Cuando la economía sufre momentos de vacas flacas, por así decirlo, que está generando mucha demanda y poca producción, mantener al menos esa producción de equilibrio aumentando el consumo autónomo, aumentando el consumo autónomo de los hogares o de la inversión autónoma. Estas dos cosas, mantenerlas en cierto grado para que la producción de equilibrio no se vea afectada mucho. Entonces es importante identificar esos momentos de fluctuaciones y aplicar amortiguadores para que la economía no sufra tantos baches así, sino que siempre esté como de alguna manera en un nivel como normal. Y antes de que se aplicaran estos amortiguadores, hay que decirlo históricamente, los países, las economías sufrían las fluctuaciones muy fuertes. Es decir, había momentos de una alta producción, genera mucha bonanza. ¿Ustedes se acuerdan de esa palabra, la bonanza? No sé si la hayan escuchado antes. En que, que las casas aumentaban el nivel de casas que habían, se aumentaba el nivel de consumo de empleo en una época buena. Y había épocas donde no había nada que hacer. No había nada que hacer y era como cero empleo, cero consumo y la economía llegaba a estancarse. Estos amortiguadores de la economía han servido para que nosotros no suframos esas fluctuaciones tan fuertes. Como les decía, por ejemplo, el caso más claro de la historia moderna es la Gran Depresión. Cuando la Gran Depresión, bueno, justo antes de la Gran Depresión, el mundo estaba viviendo un auge económico impresionante, la industrialización, el crecimiento de las industrias, el crecimiento del consumo, se estaban haciendo los superedificios, digamos, ustedes no sé si han visto las películas viejas de Nueva York que se hacían los edificios y los tipos allá colgados de varillas y comienzan a producir edificios y todo eso, y había mucho consumo en esta época. Justo después de esto hubo un debacle impresionante que salió desde la bolsa de valores de Nueva York y comenzó otra vez la economía a verse para abajo, no había cero empleo, cero consumo, la gente viviendo en la calle, viviendo de la caridad. Bueno, entonces ahí en ese momento es cuando los economistas de la demanda dijeron, bueno, apliquemos amortiguadores para que no se vean así, sino que comience a verse una situación mucho más, de, más estable a largo plazo. Listo. Y es que el, perdón, el multiplicador nos ayuda a entender algo que es de sentido común. Por ejemplo, cuando hay una pérdida de confianza que reduce el gasto básico o la inversión, la economía comienza a experimentar una perturbación que reduce las rentas o los ingresos disponibles por las personas. Las personas que ven disminuidos sus ingresos comienza a reducir aún más la renta de equilibrio. Entonces uno comienza siempre como a ver ese ciclo donde los que pierden ingresos comienzan a perder eh, confianza sobre el futuro, comienzan a invertir menos, comienza esas empresas que invierten menos a consumir menos recursos, el que consume menos comienza a generar menos. Entonces eso genera una retroalimentación muy nociva sobre la economía que es mejor controlar. Ahora yo les voy a hacer una pregunta para que ustedes me ayuden a debatir. ¿Estas situaciones son óptimas? ¿Son de alguna manera mejores a no hacer nada o es mejor estas situaciones de reconocerlas y comenzar a hacer políticas para poder disminuir estos efectos nocivos de estos baches? O simplemente dejar la economía andar. ¿Qué consideran mejor? Porque ahí no les voy a mentir, hay personas que consideran que es mejor que la economía simplemente ande. No importa si se dan estos momentos así de desequilibrio. ¿Qué piensan ustedes? El problema, profe, es que, digamos, no se haga nada y esa economía, uno se quede esperando, digamos, que mejore y no sea así por mucho tiempo. Cierto. También lo pienso así. También lo pienso así.
Bueno, digamos, voy a mostrarles gráficamente cómo es esta situación con el gasto autónomo. Supongan cómo se ve gráficamente el impacto de este multiplicador en la demanda agregada, mejor dicho, sí, cómo se ve el cambio en el gasto autónomo en una economía, dado que ya sabemos lo del multiplicador. O sea, ya sabiendo la existencia de ese multiplicador, ¿cuál sería el impacto de aplicar ese conocimiento modificando el gasto autónomo para que la demanda agregada llegue a nuevos niveles? Les voy a explicar básicamente cómo funciona esto. Digamos que en la economía la demanda agregada inicial, pongámosle el número de 1, sea la que está en la línea de abajo, la línea blanca de abajo. Esa demanda agregada que se denomina 1 o inicial tiene un gasto autónomo de A y el consumo que depende de la producción que haya en la economía. ¿Cierto que sí? ¿Se entiende ahí? Esa es la demanda agregada de la economía, parte de este gasto autónomo que está aquí. ¿Cierto? Sí, señor. Esta economía, con este gasto autónomo, este consumo básico de los hogares y esta inversión básica de las empresas, tiene un producto de equilibrio que está acá. ¿Sí? Ese producto de equilibrio está en este punto, pero digamos que en el corto plazo este producto de equilibrio no es bueno para la economía porque no se están generando suficientes trabajos, no se están generando suficiente inversión, productos, no está suficiente, digamos que es bajo. ¿Cómo haría un Estado para incrementar este consumo autónomo acá y de alguna manera impulsar este demanda agregada hasta acá? ¿Y qué impacto tendría sobre la producción de equilibrio? Veámoslo enseguida. Acá tendríamos la producción que llamémosla 1 y es donde la demanda agregada de este momento encuentra la producción. Veamos cómo impactaría este señor aumento en el gasto autónomo de A a A', que está acá, de aquí a acá, a la producción. Le impactaría todo esto. Si ustedes ven, este cambio que está acá, el cambio en el gasto autónomo, es menor al cambio que se ve aquí. El cambio que se ve aquí, que digamos llamémoslo Y2, de la producción inicial a la producción final, es mucho mayor que este de acá. Entonces, por ende, entre qué, entre mayor sea perdón, entre mayor sea el multiplicador, esto de acá, este impacto en el cambio autónomo, en el gasto autónomo, va a determinar un mayor cambio en la producción. ¿Sí lo ven ustedes ahí? ¿Cómo me lo repite, por favor? Ah, ok, perdón. Creo que me enredé porque aquí hay un ruido. Bueno, entonces, aquí volvamos. Este cambio autónomo que está, este gasto autónomo que está acá, genera un cierto nivel de producción de equilibrio que llamamos Y1. Cuando ese gasto autónomo pasa a ser este de acá arriba, que es un poco más alto, tiene este cambio aquí, genera un impacto mucho mayor en la producción de lo que fue acá. Digamos que aquí fue tanto por ciento, aquí fue mucho más que ese porcentaje y creció mucho más. Entonces, una manera de impactar la economía y impactar la producción se considera aumentar el gasto autónomo de la economía, aumentar el consumo básico de los hogares. El aumento en el gasto autónomo puede ser por las dos cosas. Puede ser por el aumento en los consumos básicos de los hogares o puede ser por el lado de aumento en la inversión. Entonces, la idea básica se trata de impactar uno u otro para que la producción alcance un nuevo nivel de equilibrio deseado por la economía. Esto es la idea pues, de esto, que se encuentre, que se pase un equilibrio que está acá a otro equilibrio mucho más alto de más producción en general. ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí, ahora sí, profe. Listo. Entonces, bueno, hasta el momento nosotros, yo les he dicho,
que el gasto autónomo, el cambio en el gasto autónomo se puede dar por el lado del gasto en los consumos de los hogares y el cambio en la inversión que hagan las empresas. Pero he omitido una cosa muy importante y es lo que les estoy diciendo desde hace tiempo. Uno empieza desde una situación y le va agregando información con tal de hacer el modelo más comprensivo, es decir, que abarque más variables. Y no he vinculado hasta este punto el gobierno por el lado de las inversiones que hace el gobierno y no he vinculado al gobierno por el lado de los impuestos que cobra. Vamos a hacerlo enseguida. Vamos a vincularlo. Vamos a agregar el Estado. ¿Qué puede hacer el Estado? O sea, mejor dicho, el gobierno como cabeza del Estado, mejor dicho, porque el gobierno es el que hace el trabajo de cobrar impuestos, de gastar y todo eso, y es la cabeza o al menos el organismo ejecutor del Estado, por eso lo llaman el Ejecutivo. ¿Qué puede hacer ese señor ejecutivo dentro de esta demanda agregada? ¿Qué podría vincular nuevo, aparte de lo que ya hemos vinculado anteriormente, que es el consumo de los hogares y la inversión de las empresas? Pues bueno, vamos a agregar esto. Primero, el Estado compra y vende servicios. Ellos hacen el ejercicio pues de comprar los insumos a las empresas, los uniformes, los pagos a los hospitales, todas estas cosas. Y eso vamos a agregarlos en la demanda agregada. Anteriormente no lo teníamos vinculado y ahora lo vamos a vincular. Va a vincularse en la demanda agregada como un nuevo consumidor. Además, tiene otro papel importante y es que regula la economía con impuestos y transferencias. ¿Qué son impuestos? Pues pagos que se le hacen al Estado, mientras que las transferencias son pagos recibidos por el Estado. Estos influyen en la relación entre la producción y la renta. En la producción y la renta, que llamamos siempre Y. Además, eso va a generar una nueva renta que llamamos renta disponible o ingresos disponibles. Es decir, la renta disponible para consumir o ahorrar, que va a parar a las economías domésticas. Es decir, el Estado va a participar siendo un consumidor adicional y siendo un, un, bueno, teniendo un rol importante en las economías, generando cambios en las rentas disponibles, en los ingresos disponibles de los ciudadanos. Entonces, tanto sus compras, sus impuestos, sus transferencias, las transferencias que haga, influirán en el nivel de renta de equilibrio que haga la economía. Esto va a ser súper importante. El Estado va a ser un papel, va a tener un papel importante en la demanda agregada. Anteriormente solo hablábamos de consumo e inversión, consumo de los hogares e inversión de las empresas, pero ahora vamos a tener gastos del Estado. ¿Sí? Muchachos, vamos a ver qué diferencia hay del modelo que estábamos manejando anteriormente, pero con el Estado. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, pasemos de que tiene dos impactos. El primer impacto que tiene el Estado es que es un consumidor adicional y por ende genera un impacto en la demanda agregada. El segundo impacto, no sé calificar uno más importante que el otro, pero el segundo impacto es el de la capacidad que tiene el Estado de hacer transferencias y recolectar impuestos. Como el monopolio de los impuestos en un país, el Estado tiene la capacidad de hacer o el gobierno tiene la capacidad de ir, recolectar, hacer todos estos cobros de impuestos y a la vez de dar subsidios, se ve por el lado de las transferencias, que de alguna manera pueden aportar o disminuir la renta disponible de las personas. Ya viendo esto y ya vinculando que lo que uno tiene o disponible para gastar no es solamente lo que produce, sino lo que le quedó después de los impuestos y lo que le quedó después de las transferencias que haga el Estado, la nueva función de consumo no va a partir de Y como lo manejábamos anteriormente. Anteriormente era C igual a CI más C por Y, sino que este Y se va a modificar por ID y es ingreso disponible.
Pero ¿qué es ingreso disponible? Cuando uno lo descompone, el ingreso disponible va a ser igual a el Y, perdón, aquí lo tenemos escrito, perdón. El ingreso disponible va a ser el que estábamos manejando anterior en la segunda ecuación, y es el ingreso o la producción de la economía más las transferencias menos los impuestos que cobra el gobierno. ¿Sí? ¿Sí lo ven aquí? Entonces esta va a ser la nueva función de consumo. Vamos a escribirla más adelante, más arriba. C igual al consumo autónomo, pongámoslo así con una barrita, más la propensión marginal a consumir multiplicado por Y más transferencias menos los impuestos que cobra el Estado. Esta va a ser la nueva función de consumo agregando al Estado. ¿Sí la ven la nueva función de consumo? Sí, profe. Listo. Tenemos un nuevo, entonces ya cuando el papel del Estado nos va a tocar dos cosas, nos va a agregar un nuevo componente, la demanda agregada, y nos va a cambiar la función de consumo a esta proporción. Entonces, sigamos adelante. Además, especificamos que es una política fiscal. Una política fiscal de un Estado es una política de Estado relacionada con su nivel de compras, su nivel de transferencias y su estructura impositiva. Es decir, una política fiscal puede ser varias cosas. Puede ser varias cosas. Primero, puede ser que un Estado decida aumentar o disminuir lo que compra en el mercado. Es decir, hombre, no voy a dejar de comprarle tanto a la gente, de que los policías tengan tantos ingresos, por así decirlo, y eso va a generar pues que haya menos compras en el Estado, o comprar menos uniformes, comprar menos vacunas, o comprar más vacunas. Todo eso es una política fiscal, cambiar el nivel de compras que se tiene. Eso va a tener un impacto, obviamente, sobre la demanda agregada. ¿Sí? Ya sea, si aumenta sus compras, aumenta la demanda agregada, si disminuye sus compras, disminuye la demanda agregada, ¿sí? Pero el impacto va a ser directo sobre esto. Puede también hacer un cambio en las transferencias, y es decir, hombre, con la política fiscal que yo quiero, lo que quiero es que las personas que tengan, digamos, unas ciertas empresas que hacen, digamos, que trabajan en tales empresas, por ejemplo, la costura, hacen recolección de café, lo que sea, les voy a cobrar menos impuestos. Cuando hace eso, lo que hace es que aumenta el ingreso disponible de esas empresas, ¿sí? O podría ser lo opuesto, y es, hombre, yo con lo que quiero hacer con estas empresas que me están generando muchos problemas, me están generando mucho ruido, por ejemplo, a las discotecas o algo, les subo los impuestos y así de paso, pues, genero otros impactos. Recojo plata, sí, pero tengo impactos sobre lo que la economía produce y también lo que la economía consume, ¿sí? ¿Sí me entienden allí? Es como, puede tocar dos cosas. Por el lado de la demanda agregada, aumentar o disminuir su nivel de compras. Y por el lado de la estructura impositiva, con T y R, perdón, con TR, que son las transferencias, y con T, que son los impuestos, puede tocar el ingreso disponible tanto de las empresas como de las familias. Entonces, es un jugador con la política fiscal en tanto puede modificar el ingreso disponible como la demanda agregada de la economía. ¿Sí? Eso es las políticas fiscales pueden ser de ambas formas. Por ejemplo, una política fiscal que implementaron en el Valle del Cauca hace mucho y pues parece que les dio resultado, es que a las empresas que se instalaran allí les bajaban los impuestos durante muchos años. ¿Qué logró eso? Estas empresas llegaron, contrataron personal, empezaron a producir, generaban cada vez más personal local, y es el personal local, pues, ¿qué hace? Pues recibe un sueldo, va y consume con ese sueldo, tienen plata disponible para gastar,
y eso después se ve reflejado en que el Estado sí puede cobrarle impuestos a esos consumidores o a esas personas que son trabajadores y cuando van al consumo, cuando van al supermercado terminan siendo consumidores. Entonces, es intentar con una política fiscal impulsar la producción para en el consumo ir a cobrar mayores impuestos. Eso es básicamente una política fiscal. Hay, bueno, entre muchas que pueden haber en una, en una economía. Por ejemplo, no sé si ustedes están muy emparentados con esto, pero ustedes saben que en Estados Unidos se pelean por llevarse a Amazon. No sé si ustedes saben qué es Amazon, antes que nada. ¿Saben qué es Amazon, sí? Uh, Partemos del punto de vista que esto sea una conversación, muchachos. Sí, bro. ¿Qué es Amazon? Amazon es una plataforma donde se puede comprar como digamos Mercado Libre, ¿no? Sí, es una plataforma de retail. Y es, bueno, yo soy una empresa, yo quiero vender en Amazon porque tiene una vitrina muy importante y vende muchas cosas y es muy conocido. Entonces yo como empresa hoy le digo, a Amazon le mando tanta mercancía, véndamela y ellos se quedan con una parte de los ingresos pues, para hacer toda la transferencia y todo. Ahora, cuando como Amazon ha crecido tanto y maneja tanta plata y tantos ingresos y tienen tantos empleados, entonces en Estados Unidos hay ciudades que como se han visto desindustrializadas, y casi la gente no tiene nada que hacer allá y quieren trabajos, entonces le dicen a Amazon, venga, monte aquí una central de distribución y yo voy a hacerle una reducción de los impuestos. De hecho, a veces terminan casi quedándole plata a Amazon, pero con el objetivo de que le dicen, vean, me hace el favor, yo le voy a dar un espacio para que trabaje, pero contrate gente local. Cuando hace eso, lo que hace el Amazon, todo esto es contratar gente o mano de obra local y la esperanza de los gobiernos que los trajeron es, bueno, ¿será que estas personas que trabajan acá en Amazon van a empezar a consumir más acá? Y después a estas personas les va a consumir más impuestos por el lado del consumo. Al hacer esto, pues otra vez se subsanan, o esperan ellos que se subsanen las cuentas del municipio o de la ciudad. Entonces eso es una cosa muy común que se está dando últimamente, es atraer empresas con ese espíritu de que no le cobro impuestos, vengan para acá, yo los trato bien, y eso es una política fiscal, es una política fiscal, pero que tiene las dos cosas. Primero, bajar los impuestos y por el lado o sea, cobrar menos impuestos por el lado de la producción y pasar a cobrar más impuestos por el lado del consumo, es una política fiscal que tiene como objetivo cambiar cuál es la estructura impositiva, o mejor dicho, la estructura de los impuestos en una región o en un municipio, lo que sea. Bueno, ¿me entendieron pues que es una política fiscal? Sí, señor. Bueno, hay muchas, ¿sí? Gastar más, cobrar menos impuestos, cobrar más impuestos, bueno, hay muchas distintas y es un juego también a veces de castigar a las cosas que no me gustan dentro de un municipio y también es un juego de promover las cosas que sí me gustan. Por ejemplo, la política fiscal en la dorada sería, no, le voy a cobrar menos impuestos a ciertas empresas que produzcan productos propios, que contraten a gente de acá y más impuestos a los comerciantes para, pues, para promover el consumo de productos propios del municipio. Entonces eso, digamos, es es una manera de ver todo eso. Pero eso depende mucho pues, del gobernante que haya en el momento. O, por ejemplo, política fiscal en la hora, yo una vez escuché, fue promover las ferias y todo esto, gastar más en ferias y todo esto, que las personas consumieran cerveza, turismo y todo esto, y cobrar más por el lado de las personas que vendían pues, todas estas cosas. Pues obviamente eso no funciona porque pues, ustedes saben que en La Dorada, como es un sitio de paso que está muy cerca de otros lugares, pues muchos vendedores vienen de afuera.
y era muy difícil controlar qué vendían, qué no vendían, y terminaban no cobrándoles nada a ellos, y así estas sí se pagaron. Bueno, pero eso es un tema también de ponerle cuidado a las cosas. Bueno, volvamos al tema. Entonces, volvamos al tema. Primero, una política fiscal puede ser por el lado del gasto, puede ser por el lado de las transferencias que haga el Estado y la proporción que recauda del ingreso disponible de las personas, que es T. Mejor dicho, del ingreso que tienen las personas, que es T, que es una proporción que está entre 0 y 1. Pues, obviamente, porque no puede cobrarle más del 100% de los impuestos ni menos del 0% de los impuestos, ¿no? Siempre le cobra un valor entre 0 y 1, una proporción, pues. Y esta proporción es la proporción, pues, de los impuestos. Ahora bien, la nueva función de consumo sería agregando todas estas cosas. Ahora ya no va a ser como lo habíamos manejado anteriormente, que era el consumo es igual al consumo autónomo, ahora llamamos C barra, más C por Y, sino que se va a ver modificado ya con la introducción del Estado, así, va a ser C, la proporción marginal a consumir se va a multiplicar por las transferencias que le haga el Estado, es decir, todo aquello que reciba del Estado, un subsidio, una reducción de los impuestos, bueno, no, un subsidio básicamente. Y C, que es la proporción marginal a consumir, multiplicado por 1 menos T, que es los impuestos que le ha cobrado, por Y. Este va a ser la nueva función de consumo ya vinculando al Estado. El consumo básico, el consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir multiplicado por las transferencias que le haga el Estado, más la propensión marginal a consumir por 1 menos T, que es lo que le quedó después de los impuestos, multiplicado por los ingresos que haya generado. ¿Tiene sentido esto, sí o no? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Listo. Entonces, la demanda agregada en un momento donde no existiera el Estado sería la blanquita, la normal, que estamos manejando anteriormente. Ahora, agregando al Estado, tenemos una nueva demanda agregada, que es esta línea azul que está un poco más arriba. Esto viene vinculando todas las cosas que yo les dije. Primero está el consumo básico de los hogares autónomos, que no pueden dejar de consumir, no importa si no están generando ingresos. Estamos hablando del corto plazo, recuerden. O sea, no estoy generando ingresos ahorita, en este mes, no estoy produciendo nada, pero igual tengo que consumir, ya sea que desahorre, o se gaste mis ahorros, o me endeude, yo tengo que consumir algo. Y está la parte de la inversión de las empresas básica, más está el tema del el consumo que se da por las transferencias del Estado, y está el lado de los gastos estatales. Todo esto va a ser la parte de demanda agregada, digamos, de alguna manera normal. Y vamos a agregar a esto, o el otro componente, es la propensión a marginal a consumir después de los impuestos que me haya cobrado el Estado. Es esto, la propensión marginal a consumir multiplicado por lo que me quedó después de impuestos, multiplicado por el ingreso. Esa va a ser la nueva propensión marginal a consumir, C por 1 menos T, lo que voy a consumir después de impuestos. Esta va a ser la demanda agregada, pues, el consumo autónomo, que es todo esto que está aquí, toda la propensión a consumir básica, pues, de la economía, el consumo básico de la economía, por así decirlo, y todo aquello que va a depender de los ingresos que genere la misma. ¿Listo? Así de sencillo. Donde A, obviamente, va a ser igual a todo esto de acá que estaba en la primera parte de la ecuación. ¿Sí se ve bien? Sí, profe. Yo lo voy a escribir mejor acá para que no quede ninguna duda. Donde A es igual a C básico, el consumo, pues, básico de las familias,
inversión más el consumo que depende de las transferencias, más el gasto del gobierno. Ese va a ser el, el consumo básico de la economía. Y este de acá va a ser el consumo que dependerá del ingreso que genera la economía, la producción que genere la economía. Listo. Ahora bien, no se preocupen, eso no es tan complejo. La renta de equilibrio con la introducción del Estado. Ya, ¿se acuerdan anteriormente que yo les decía, hombre, si nosotros conocemos la fórmula de la demanda agregada, podemos intentar aproximarnos a un cambio en la producción de equilibrio ante un cambio en el gasto autónomo o un cambio en la propensión marginal a consumir? Pues sí, utilizando la información de esta demanda agregada, podríamos anticipar un cambio en la producción de equilibrio ante un cambio en el gasto autónomo. Ese sería el objetivo. Intentar medir, hombre, cuánto sería que si un gasto autónomo se cambia en tanto, ¿cuánto me generaría eso en un cambio en la nivel de producción? Pues partimos otra vez del concepto principal. En equilibrio, la demanda agregada es igual a toda la producción de la economía. Ahora bien, entonces en esta situación reemplazamos la función de producción de la economía con esta nueva demanda agregada introduciendo al Estado, es decir, el gasto autónomo más C multiplicado por lo que me queda de los impuestos por Y. Después, despejando toda esta ecuación, me deja toda esta parte aquí de... bueno, entonces dice que el cambio en la producción de equilibrio va a depender de varias cosas. Primero, entre mayores impuestos va a generar que la producción de equilibrio sea menor que el cambio en el gasto autónomo. Si lo ven ustedes acá, cuando T tiende a ser cada vez más alto, ¿qué pasa con todo este multiplicador nuevo? Este nuevo multiplicador, cuando tenemos la introducción del Estado y de los impuestos, ¿qué va a pasar, muchachos, con este señor multiplicador nuevo que tenemos acá? Aumenta, ¿no, profe? Entre T sea más alto, primero vamos a hacerlo paso por paso. Menos por menos, Más, más. profe. Y dividiendo, entre más alto, cuando se divide sobre algo que cada vez es mayor, entonces es toda la división, todo el multiplicador pasa a ser negativo, es decir, el efecto es negativo. ¿Sí? ¿Sí, Nicolás? Sí, profe, ya. Listo. Menos por menos más y dividiendo, entonces genera un impacto negativo en todo el multiplicador. Entonces, entre más altos sean los impuestos, aquí este coso va a generar que el multiplicador sea cada vez más bajito. Entre más alto sea, aumenta los impuestos, el multiplicador va para abajo. Cuando el multiplicador va para abajo, entonces los impuestos lo que le dicen es, hombre, un buen amortiguador, por así decirlo, podrían ser los impuestos, acá como lo estamos viendo. Es decir, que ese impacto en el gasto autónomo no sea tan importante en la producción de equilibrio, se puede lograr si el impuesto es más alto. Es decir, que de alguna manera la producción de equilibrio se mantiene. O sea, el impacto en el gasto autónomo no va a generar un gran impacto en la producción de equilibrio si los impuestos son altos, por así decirlo. ¿Sí me hago entender, Nicolás? ¿Y los demás? ¿O alguien quiere que lo repita? Bueno, ¿Lo profe, repito, señor? que sí, si lo puede repetir, profe. Listo, pues. Bueno, vamos gráficamente a una cosita sencillita. Un momento, por favor.
Una cosita sencillita. Entre más alto sea el multiplicador que tenga la economía, por ejemplo, bueno, de la demanda agregada, el multiplicador de la demanda agregada, un cambio en el gasto autónomo de tanto por ciento va a generar un aumento grande en la producción de equilibrio, con un multiplicador, digamos, como alto, pues. Cuando el multiplicador no es tan alto, el cambio en la producción de autónoma no va a verse reflejado, se va a reflejar un aumento chiquito en el producción de equilibrio. Es decir, que los, los cambios que se hagan en el consumo básico de los hogares o en la inversión no va a hacer que aumente mucho la producción. Entonces, un multiplicador grande genera grandes cambios en la producción, un multiplicador chiquito, pequeños cambios en la producción. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ahora bien, entonces digamos que la economía dice, hombre, yo necesito que si aumento mucho la inversión, o sea, bueno, el Estado, pongamos un ejemplo de que estamos en un Estado y queremos aumentar la inversión, pero que eso no nos impacte mucho, demasiado, que se nos incremente mucho la producción de un país. Eso tiene sus explicaciones y es porque de pronto la economía ya está sobresaturada o ya está muy endeudada. Cuando usted quiere, digamos, de alguna manera que la economía no se impacte mucho ante un cambio en la inversión estatal, por ejemplo, que aumenten los gastos y eso no genere mucho cambio en la producción, lo que podría hacer es subir la tasa impositiva, es decir, subir los impuestos. Eso le va a hacer que el multiplicador sea más chiquito. Con unos impuestos altos, el señor multiplicador va a ser más bajito. Entonces, un aumento ya sea en el gasto del gobierno, o en las transferencias que le haga a las personas o en la inversión, no se va a ver reflejado en grandes cambios en la producción de equilibrio. ¿Sí? Porque este impuesto nos lo va a amortiguar. Lo que va a hacer es disminuir las capacidades o el ingreso disponible de las personas y por ende el impacto de este aumento en los consumos, ya sea del gobierno o las transferencias, no se va a ver reflejado en un gran cambio en la producción de equilibrio. ¿Sí lo entiendes ahora? Sí, ya, profe. Ajá. Ahora, lo opuesto también se puede cumplir. Digamos que la economía sí requiera que la producción de equilibrio aumente. Ahora, digamos que en el corto plazo se está produciendo mucho menos de lo que deberíamos producir y necesitamos que la economía se reactive, pero a costa de que en el futuro nos toca pagar más impuestos o lo que sea, pero en el corto plazo necesitamos que esto se reactive. ¿Cómo hacemos para que un cambio relativamente pequeño en el gasto de las empresas, en las transferencias, se vea reflejado en un mayor multiplicador y por ende en un mayor cambio en la producción de equilibrio? ¿Qué harían ustedes? ¿Subir los impuestos? Viendo el multiplicador. Lo que necesitamos es que el multiplicador sea alto. ¿Y qué haríamos con el impuesto, con la tasa impositiva? Necesitamos que el multiplicador sea alto. ¿Lo subimos o lo bajamos? Acuérdense que el multiplicador... Bajarlos, profe. Bajarlos. Porque el multiplicador tiene una relación negativa con la tasa impositiva, ¿cierto que sí? Sí, profe. Entonces si usted quiere un alto nivel de multiplicador, es decir, un impacto grande, ya sea de la inversión, del consumo básico de los hogares, de las transferencias, de esto, sobre la producción, necesita tener una tasa impositiva baja, no puede subirla, no debe subirla. Entonces, he aquí un tema importante, pues no, yo sé que ustedes van a decir, bueno, sí, profe, pero si se cobran menos impuestos,
¿de dónde salen estos gastos estatales? ¿Me van a hacer esa pregunta, sí o no? O sea, dígamela, profe, no. Pero ¿dónde van a salir estos impuestos? ¿Dónde van a salir estos ingresos después? ¿No les parece una pregunta como obvia? ¿Cierto que sí? Sí, profe, viéndolo ahora sí. Es obvia. Pues entonces lo que dice esto es, hombre, si usted quiere hacer este ejercicio de manera permanente, pues está loco. Esto es solamente para el corto plazo, esto es solamente para restaurar la producción de equilibrio en el corto plazo. En el largo plazo ya es otra historia muy distinta. En el largo plazo, la economía tiene que mostrar cierto nivel de estabilidad, entonces vuelve otra vez los impuestos a subir en el futuro para recoger estos gastos adicionales que se hicieron. Ahora, el problema que tiene, digamos, Colombia en este momento es que esta tasa impositiva se redujo a cierto sector de la economía, que son las grandes empresas. Esto se redujo por el lado de las empresas, lo que generó que la economía en su totalidad, o el Estado en su totalidad, generara menos recaudo en algunas épocas y ahora está viendo que tiene un déficit presupuestario importante, es decir, que no recogió la suficiente plata antes. Y está en el momento de largo plazo donde debería estar subiéndolos, pero como la producción de equilibrio todavía está por debajo, entonces ahí está en un problema tremendo. Tiene que aumentar el recaudo y a la vez la producción de equilibrio y se encuentra en esta encrucijada donde no sabe por dónde ir. No, está en el peor de los mundos posibles. Tiene que cobrar más impuestos para poder subsanar que antes cobró menos, pero a la vez si él lo hace para disminuir la producción de equilibrio. Está mejor dicho, mejor no lo digo, pero como dice el dicho, está el, con, con el agua lejos. Así. Bueno, ¿entendieron hasta acá? Sí, señor. Entonces, mire, los impuestos sobre la renta, el T, la tasa impositiva, reduce el multiplicador. Entre más alto sea esto, va a ser más bajito el multiplicador. Y en cambio, la propensión a marginal a consumir va a ser más alta. Perdón, entre más alta sea, va a generar un efecto positivo en el multiplicador. Listo, muchachos. ¿Quién me ayuda a calcular el multiplicador con esos datos que les voy a dar enseguida utilizando esta fórmula? Solamente es reemplazando con 0,25 esta fórmula que tenemos acá. Aquí la que les escribí es con una tasa impositiva de 0, de T es 0. ¿Quién me hace el favor de decirme a cuánto equivale este multiplicador con una tasa impositiva de 0,25? ¿Alguien lo está haciendo? Sí, profe, ya. ¿No te lo dio? Sería 0,8 por 0. ¿Qué? 0,75. 0,6, ¿no? Y 1 menos 0,6, 1 Profe, por pues no sé si estoy en medio 2,5.
2,5 te dio, Germán. Sí. Sí, señor. Abajo da 0,4, sí, profe. Sí, señor. Y lo digo con el 1. No, espérate, no tiene sentido. Ah, sí, 2,5, perdón. Sí, 2,5. Listo, perdón. 2,5. Muy bien. Entonces, si ven ustedes como el multiplicador se vino de 5 que estábamos manejando antes cuando la tasa impositiva era 0 a 2,5. Es decir, que los cambios en el gasto autónomo van a ser menores cuando se sube la tasa impositiva. O sea, los cambios del gasto autónomo en la producción de equilibrio van a ser menores cuando se sube la tasa impositiva del gobierno. Es decir, se suban los impuestos. Listo. Ah, ya lo resolví. Entonces, esto nos va a generar distintas demandas agregadas. Con una tasa impositiva alta, lo que vamos a tener es que una demanda agregada más chata, por así decirlo, va a ser más chatita. Y eso lo que quiere decir, hombre, es que va a necesitar una, por así decirlo, una tasa impositiva baja, lo que va a hacer es disminuir la, la capacidad del... Sí. Con una tasa impositiva alta, lo que hace el Estado es que disminuye su, su multiplicador, la capacidad pues de generar mayores cambios en la producción de equilibrio, aumentando su gasto autónomo. Una tasa impositiva baja, una tasa impositiva alta, como les decía, la capacidad del Estado de generar mayores cambios en su producción de equilibrio con el gasto autónomo, cambios en el gasto autónomo, son menores. Ay, Dios, ya me está afectando la hora. Entonces, qué pena, ya me está afectando la hora. Dice un gato aquí al lado, me está gritando. Uy. Con una tasa impositiva alta, el multiplicador es bajito. Con una tasa impositiva baja, el multiplicador es alto. Es decir, con impuestos bajitos, el cambio en la producción de equilibrio va a ser mucho más elástica o va a variar mucho con el gasto autónomo. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Es una idea solamente muy básica. Entre más altos sean los impuestos, el impacto de un cambio, ya sea en el consumo de los hogares o en la inversión o en, o en el gasto del gobierno con unos impuestos muy altos, esto va a generar que la producción de equilibrio no cambie mucho, no varíe mucho. Con unos impuestos bajitos, un cambio del gasto del gobierno o de lo que sea, va a generar un impacto mucho más alto. Así de sencillo. ¿Listo? De hecho, Listo, profe. entonces, esa es la situación. Entonces, ya para terminar la clase, y ya me cogí la tarde, para que entiendan unas cosas. Hay en la economía una cosa que se llaman estabilizadores automáticos. Un estabilizador automático es cualquier mecanismo que se introduce en la economía que reduce las cuantías en las variaciones de la producción ante respuestas de la demanda autónoma. Es decir, que cuando cambia el gasto del gobierno, lo que sea, un amortiguador lo que hace es que eso no genere grandes cambios en la producción de la economía, sino que se sostenga. Un amortiguador es lo que genera que no caiga tanto. O pues si existe, este amortiguador lo que hace es detener un aumento exagerado de la producción. Como les decía, a veces no es tan bueno que la producción no crezca mucho con referencia a lo que antes se manejaba, porque genera ciertas incertidumbres, genera ciertos cambios no anticipados en la economía, muchos cambios en los precios, entonces es bueno detenerlos. Y lo que hace un amortiguador es tener una banda que de alguna manera retiene la producción en ciertos valores.
No lo deja caer mucho, no lo deja subir mucho. Ese es, como lo dice la palabra, estabiliza. ¿Por qué? Porque las oscilaciones de la demanda de la inversión influyen menos en la producción cuando hay estos estabilizadores. Por ejemplo, hay distintos. Por ejemplo, un impuesto proporcional sobre la renta. Esto, obviamente, un impuesto sobre la renta lo que hace es obviamente aumentar la tasa impositiva y eso reduce el multiplicador y por ende, pues ustedes saben que esto es bueno para, de alguna manera, estabilizar la economía y que no, si cae mucho el consumo agregado, no se vea tan afectada la producción de equilibrio. ¿Sí? Bueno, pero hay muchos otros tipos de estabilizadores automáticos. Por ejemplo, está el seguro de desempleo, que es que, hombre, uno va digamos, a Confa, o pues no sé, y comienza a generar ciertos pagos como empresa, pagando un seguro de desempleo a los empleados, y esto cuando una empresa, digamos, se dan algún problema o algo, pues entonces se les paga un salario a estas personas y eso ayuda a que ellos mantengan la demanda que normalmente manejan pues de sus consumos y eso genera pues que la producción se mantenga también. Por el lado pues ya les dije, la demanda impulsa la producción. Y estos estabilizadores automáticos sirven para mantener la economía en ciertos rangos, pero hay muchos estabilizadores automáticos. Están obviamente, como les decía, los impuestos sobre la renta, pero están los impuestos sobre el consumo, pero están también sí, los parafiscales para sí, para todos los seguros de desempleo que manejan distintas economías. Nosotros no lo vemos tan común, pero en otros países, como por ejemplo Uruguay, hay un banco que se llama el Banco de la Protección Social, BPS. Y este banco lo que hace es que usted como empleador o como trabajador independiente va y paga permanentemente un seguro de desempleo y lo que hace esto es que cuando usted queda desempleado le paga 90% del salario hasta que encuentre un trabajo. Pero este DPS es carísimo y entonces eso ayuda a que eh, digamos de alguna manera, al ser tan caro, cuando la demanda aumenta mucho, las empresas no digan, caramba, me voy a poner a contratar como locos nuevos empleados, porque sí, porque aumentó la demanda de consumo. Ellos muy juiciosamente dicen, no, no puedo responder a ese cambio tan grande en la demanda porque eso implicaría traer muchos empleados, pagarles el BPS y pagar mucho de seguro de desempleo y pues entonces la demanda siempre y la producción siempre como que mantienen un nivel como digamos estable. Donde no existen estos mecanismos de amortiguación, la producción y el desempleo varían mucho, a veces crece mucho, después baja mucho, ¿no? Y ustedes, no sé, ustedes no lo han visto porque a ustedes no les ha tocado desde que están vivos, o la mayoría de ustedes, pero en Colombia vimos épocas así, bonanzas y momentos de crisis y todo, entonces esto ha servido como para que la economía no sea tan horrible como en años 80 y todo eso. Um, bueno, vamos a terminar aquí la clase terminando eso. Eh, ¿Cómo poder identificar pues ese cambio, muchachos, digamos, de la variación de uno de los componentes del gasto autónomo, de la demanda autónoma, que se llama A? Ustedes se acuerdan que estaba compuesto por C más I más el consumo, la potencia marginal a consumir por las transferencias, más el gasto del gobierno. ¿Cómo ustedes medirían un cambio del gasto del gobierno sobre la economía o sobre la producción de equilibrio? Lo que harían sería utilizar este señor multiplicador y con base en la proporción marginal a consumir de una economía, por ejemplo, la colombiana que será 0.8 y una tasa impositiva del 0.25, utilizan esta fórmula y les da que es, como habían calculado anteriormente, 2,5. 2,5 es el multiplicador de una economía.
de esta economía con este nivel de consumo y esta tasa impositiva. Mm, Eso ya lo había dicho. No, voy a explicarles esto del superávit con más tiempo después. Ya se me acabó el tiempo y no lo creo que quede bien claro con tan poquito tiempo. Bueno, muchachos, pasamos la próxima semana a este temita, que es chiquitico. Listo, profe. Es que es chiquitico, pero no para 10 minutos, para de media hora. De tener grabación. Muchas gracias para los que asistieron y los que vieron el video. Pues.